creando mensajes de edificación que impactan vidas en cada canción, viendo la luz en cada canción. El adorador con su corazón, veo a Jesús en cada canción. El adorador detrás de la canción. Bueno, bendiciones mil a todos aquellos que están aquí conectados, aquí en El Adorador, detrás de la canción, en una emisión más. Hoy tenemos una sorpresa, no solo lo voy a decir así, una grata sorpresa. La verdad es que a mí me sorprendió, que yo pensé que no, pero Dios en sus planes estaba que sí, ¿verdad? Y tal vez aquí entrevistamos a salmistas, evangelistas, pastores, predicadores, pero hoy yo creo que hoy la sacó del estadio el Señor por estar aquí reunidos. Bueno, en el día de hoy le tenemos una grata sorpresa, como lo decíamos ahorita, a un joven que Dios ha levantado para estos tiempos y es una de las voces más auténticas del género de la música urbana en el ámbito cristiano. Es un verdadero artista que ha sabido fusionar los ritmos modernos del reggaetón, del trap y el rap en un estilo de una gran influencia para esta nueva generación. Es muy apetecido, a los jóvenes les encanta su música con letras que van recargadas por el gran mensaje de salvación, lleno de mucha fe, esperanza y un verdadero propósito, conectarnos con su música para adorar a nuestro Dios, ya que Él nos ofrece vida y salvación. Así es, démosle la bienvenida a nuestro hermano original desde Puerto Rico y viene con esa música que solamente la hacen allá en ese país. Uno la quiere imitar acá y no le sale igual. Él es Alexander Vidal, más conocido como Yariel. Bendiciones, mi hermano, y bienvenido a Osana Radio. Bendiciones, wow. Qué introducción. Primero que nada, la gloria es para Dios completamente de todo lo que hacemos. Gracias por la invitación. Siempre es un placer poder conectarme con los medios de comunicación que nos ayudan a difundir nuestra música. Nosotros hacemos nuestra música acá en un cuartito y ustedes se encargan de llevarla al mundo. Entonces, gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí en Osana Radio y un saludo para ustedes y a toda mi gente linda de Colombia. Oh, qué agradable, bendiciones. Cuéntanos un poco más de ti, cuántos años tienes, a qué te dedicas aparte de tu ministerio musical, dónde estás radicado, si eres casado, si tienes hijos, qué significa Yariel, cómo nació ese nombre y qué representa para tu ministerio y para nosotros. Mira, pues gracias a Dios he podido llegar a los 34 años de edad. De hecho, mi cumpleaños es este mes. 35. Así que estamos ahí, gracias a Dios, poniéndonos más maduros. Gracias por la gloria de Dios también tengo una familia, tengo una esposa, tengo un hijo de 5 años, bendecido con esa bendición. Y nada, contento de poder llevar el evangelio de Dios a través de la música. ¿Qué significa Yariel? Mira, Yariel, cuando yo comencé alrededor del 2000, creo que 6 o 7 por ahí, estaba de moda los apodos en los cantantes. Usualmente el cantante buscaba un apodo, no se hacía llamar por su nombre de pila. Entonces estaba yo en busca de nombre, ¿cómo me llamo? Para mí, mi nombre de pila es Alexander y para mí no era muy artístico. Entonces me puse a buscar y encontré un nombre que me gustaba mucho, que era Yadiel. Yadiel. Entonces comencé a buscar, a asegurarme de que nadie más tuviera ese nombre. Y había un cantante de reggaetón de Puerto Rico que se llamaba Yadiel el Incomparable, que en paz descanse, murió hace un tiempo atrás. Entonces dije, no, yo no puedo tener el mismo nombre que otra persona.
Entonces me puse a inventar qué hago, porque me gustaba mucho el nombre. Y pues yo dije, bueno, pues voy a sustituir una de las letras. Y lo que hice fue que saqué la D y le puse una R. Y ahí salió Yariel. Ya cuando empiezo a entrar en el mundo de la música cristiana, que empiezo a sumergirme mucho más en él, empiezo a conectarme, empiezo a conocer personas, empiezo a introducirme yo mismo de esa manera. Y así me quedé Yariel desde el 2007 hasta el sol de hoy. Bendición, porque la R es de reforma, reformaste ese nombre. Sí, yo no me gustaba mucho el nombre, no quería como que perder el sonido del nombre, entonces pues, Dios me iluminó y nos ha ido bien con ese nombre, pienso yo. Sí, rescatado, restaurado, esa R valió mucho la pena cambiar. Nunca la había visto de esa manera, así que está bueno. Así es. Cuéntanos, Yariel, Cuéntanos. ¿cómo fue esa experiencia de conocer a Jesucristo? ¿Cuándo lo conociste? ¿En qué momento de tu vida llegó? ¿Y cómo fue ese encuentro con él? Mira, pues yo desde muy pequeño, mi abuelo, que en paz descanse, me llevaba a la iglesia. Recuerdo ese templo en Calle, Puerto Rico. Era en una loma. En esa loma, cuando subían la loma para llegar a la iglesia, habían como unos sistemas eléctricos. Me acuerdo de todas esas imágenes que tengo desde pequeño. Y la iglesia, pues, era en el 96, 97, por ahí, 1996, 97, alrededor de esos años. Y era bien tradicional, muy pentecostal. Los bancos de madera, el altar era sagrado, o sea, era algo que para tú tocar ahí y predicar desde ahí, pues tenía que haber una cierta consagración. Entonces, recuerdo que mis comienzos en mi conocimiento de la iglesia fueron en los bancos, durmiendo en los bancos, era un niño corriendo por todo eso. Y bueno, a lo largo de mi vida ya creciendo, convirtiéndome ya en un niño más grande, entrando a mi adolescencia, comencé a experimentar todos los retos que enfrentan los adolescentes. Y aunque sí tuve dificultades y tuve momentos difíciles como joven, esa semilla que fue sembrada en mí, indirectamente, y digo indirectamente porque no fue que alguien me predicó, simplemente mi abuelo me crió en ese mundo. Pues esa semilla fue lo que me pudo sostener durante esos años hasta que en el 2006, marzo 19 del 2006, me llevaron a un encuentro en una iglesia y ahí pude tener, como diríamos, una reconciliación con Dios, y ahí es que realmente pude entender lo que había sido sembrado en mi corazón y ahí fue que empecé a caminar con Dios. Wow, interesante lo que acaba de decir Yariel, porque dice que desde niño la semilla estuvo plantada y me llama mucho la atención y voy a enfatizar aquí porque hoy en día vemos que los niños, muchas personas lo llevan con el celular, con los juguetes. Hoy no están en las bancas No, corriendo, no. ya están con la tablet, con el teléfono. Entonces, Sí. este es un testimonio vivo de que los niños sí reciben la palabra. Mira la semilla que es. Pero si la mente la tienen Mira el fruto. conectada, sí, la tienen conectada en otro lugar, en otra parte, la palabra, la semilla no puede ser sembrada en el corazón de ellos, porque mira lo que acaba de decir Yariel, la semilla estaba ahí plantada, tal vez estaba echando raíces hacia abajo y no había salido todavía el brote, pero lo recibió de niño. Esto me impacta porque interesante lo que acabas de decir, porque dice, los niños sí reciben, los niños están receptivos, ellos son una esponja, pero entonces las personas de hoy en día dicen, yo vengo a adorar yo, pero la Biblia dice, es mi casa y yo. Interesante lo que acabas de decir, porque esa semilla que recibiste de niño fue la que te sostuvo en la etapa más dura, ¿verdad? La adolescencia. Y así fue como pudo conocer a Jesucristo. Wow, impactante. Claro, y fue también todo lo que había. En mi abuelo veía muchos ejemplos. Yo tengo memoria de estar en la casa de mi abuelo y él sentarse literalmente al final de su mesa del comedor a leer.
Tenía la Biblia, la abría y tenía un marcador amarillo. Y yo me acuerdo haberlo visto ahí por horas. Él se sentaba por horas, y era algo, es algo que se queda en el subconsciente de uno y uno va creciendo y enfrentando los retos de la vida y ahí es que el Espíritu Santo viene y empieza, como tú dices, ¿me entiendes? A hacer esa semilla crecer. Yes, gloria a Dios. Dinos, ¿de qué manera descubriste el talento y el llamado que Dios tenía para ti? Wow, pues mira, yo creo que la primera experiencia que yo tuve como que dándome cuenta que había algo ahí, era en mi casa. Cuando yo era pequeño, mi mamá los sábados para limpiar, ella ponía música súper alto. Yo creo que esto es común en nuestros países latinos. Así No ponía música cristiana, lo que ponía era salsa. Había una cantante de Puerto Rico de merengue, creo que se llamaba Giselle, le decían Giselle y Elvis Crespo, y ella ponía todo eso en la casa, y lo ponía tanto, obviamente, que yo memorizaba las canciones chiquito. Mi papá también escuchaba mucha salsa vieja, Héctor Lavoe, Rubén Blades. Entonces, ¿qué pasa? Que había muchos momentos donde yo sentía impulso en mí como que de cantar, y no lo hacía por pena, por miedo. Esas fueron las primeras experiencias que yo empecé a tener, que eran como que, ok, hay algo. Pero no es hasta el 2000, bueno, no me acuerdo bien el año, pero es hasta el divorcio de mis papás. Mis papás se separan como a mi edad de los 11 o 12 años. Y ahí pues yo empiezo a buscar refugio en la música. Pues me acuerdo que escuchaba mucho rap, escuchaba mucho a Eminem, un rapero americano de acá de los Estados Unidos. Lo escuchaba mucho, el contenido de sus canciones me identificaba mucho con ellas, porque en ese tiempo pues yo sentía mucha ira, sentía mucho enojo, sentía mucha confusión. Entonces sus canciones estaban llenas de eso y me sentí identificado. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que Dios usa esta música que no es buena para ayudarme a descubrir el talento que yo tengo. ¿Cómo? Pues yo empiezo a memorizarme las canciones de Eminem y empiezo a cantar las canciones de Eminem. Empiezo a cantar con él, ponía la música en mi cuarto y cantaba las canciones. Y me empecé a dar cuenta que yo podía hacerlo de la misma manera que él lo hacía. No sé si ustedes han escuchado a Eminem, pero Eminem es un rapero muy complejo. Su manera de rapear es algo que su destreza, o sea, es algo que no tiene todo el mundo. Entonces, al yo darme cuenta que, wow, me puedo mantener ahí con él, ahí yo empiezo a componer mis primeras canciones, desahogándome en cuanto a lo que estaba pasando con mis papás. Y ahí es que yo descubro el talento que Dios había puesto en mí con la música. Wow, tremendo, qué bendición. Prácticamente fueron una de tus primeras influencias en la música. Sí. ¿Qué otras influencias has tenido y cómo exploraste esos sonidos para integrarlos de esta manera en la música urbana y transmitir el mensaje de salvación? Uh-huh. Mira, pues esos fueron como que mis primeros pasos dentro de la música. Recuerdo en Puerto Rico, viviendo con mi papá. Ya mis papás se habían separado, mi papá se había ido para Puerto Rico, porque nosotros estábamos viviendo acá en los Estados Unidos. Mi papá se había ido para Puerto Rico, mi mamá se había quedado acá. ¿Qué pasa? Que yo entré en un periodo muy largo de mucha inestabilidad. Yo me iba para Puerto Rico, vivía con mi papá un año, regresaba, estaba con mi mamá otro año, regresaba con mi papá y estuve así por muchos años. En una de estas vueltas donde estoy viviendo con mi papá, vamos a una tienda que se llama Walmart acá. Es como una tienda grande donde venden de todo, comida, ropa. No sé qué tengan allá. Mi esposa es de Cali. Hay una tienda. Dime, no sé, pero tú sabes lo que digo, ¿verdad? Exacto. Entendemos. Supermercado grande que venden. Eso. Que venden de todo. O sea, ahí también vendían CDs de música. Ya yo estaba escuchando reggaetón para ese tiempo también. Don Omar, Daddy Yankee, Looney Tunes. Y estoy en el Walmart y estoy en la sección de música y estoy buscando discos. Usualmente no los compraba, simplemente me gustaba mirar los discos. Y de momento veo un disco
y se veía muy diferente a los demás. Me llamó la atención, entonces ahí lo agarré y era el disco de United Kingdom de Manny Monte. Se veía diferente, tenía algo. Y le pedí a mi papá que me lo comprara y mi papá me lo compró. Y ahí fue que choqué con la música cristiana. Y de ahí pues, o sea, hubieron muchas cosas más después de eso. Pero ese es el punto que yo puedo recordar que fue como que de componer letras que no eran necesariamente malas, pero eran desahogos, letras llenas de dolor, letras llenas de angustia. Creo que Dios utilizó ese disco para cambiar mi corazón y el contenido de lo que yo estaba escribiendo, y ahí fue que yo empecé a componer música desde mi fe. Oh, interesante. Vemos que toda esa música Dios permitió que la escucharas para sacar toda esa frustración, todo eso que sentías, pero esa música te llevó a no guardar eso en el corazón porque te hubiera hecho mucho más daño. Imagínate cómo hubieses terminado. Y Dios, esa música te hizo expresar ese clamor de la necesidad que tenía de ser sanado en tu interior, y después Dios te llevó, te conectó con Manny Monte. Dios mío, eres fruto de toda esa gente que tal vez... Y yo recordando bien, ahora que me acuerdo, para esos tiempos que pasó todo eso del disco, recuerda, yo estaba componiendo y me acaba de venir algo a la mente. Mi papá conocía a un mago. Este mago iba a los pubs, a las barras, a pues entretener, hacía sus trucos de magia y todo eso. ¿Qué pasa? Que habían reggaetoneros de Puerto Rico que todavía cantaban en las barras, y él muchas veces, cuando algunos cantantes cantaban en las barras, él iba y les hacía la apertura de su participación con magia. O sea, él hacía la magia, entonces entraba el artista a cantar. En una de estas ocasiones, uno de estos artistas a quien él le fue a hacer la apertura fue a Tony Dice. ¿Conocen a Tony Dice? Tony Dice, ok. Él iba de camino con Tony Dice para una de las barras, y yo había hecho un demo en inglés de música cristiana, y en ese tiempo pues el amigo de mi papá tenía ese demo en el carro y parece que lo tenía en el CD, lo escuchaba y yo no sé qué. Anyway, en uno de esos viajes, en una de las barras, él está escuchando el demo que yo tenía y Tony Dice estaba con él en el carro, y Tony Dice le pregunta a él quién es ese muchacho, y él le dice, es el hijo de un amigo mío, él escribe música cristiana, esto, lo otro, y él le dijo a él, conéctame con su papá porque necesito compositores para mi disco y me gusta cómo él escribe. Bendición. Y yo recuerdo que esa conexión se hizo. Yo llegué a escribir escribí una canción para un disco del que terminó saliendo, pero a la hora de le mostramos la canción, a él le gustó. A la hora de hacer el negocio para las regalías y todo eso, querían pagarme bien poquito, y como en ese tiempo yo era menor de edad, yo no podía tomar decisiones. Mi papá les dijo que no. Que lo que me querían pagar era muy poquito. Creo que me querían pagar como $1,000 o algo así. Entonces mi papá dijo que no. Y yo ahora, hablando con ustedes y pensándolo bien, ahora que me acuerdo de eso, en ese tiempo también fue que yo encontré el disco de Manny Monte, y yo me pongo a pensar, claro, Dios tiene todo planeado, pero ¿qué hubiese pasado si mi papá hubiese aceptado ese negocio? Yo no sé si yo estaría aquí hablando con ustedes o si estaría en otro ambiente, no sé. Entonces, Dios tuvo misericordia y permitió que mi papá dijera que no, para yo poder estar en el mejor lugar posible, que es usando mi talento para contarle a la gente de todo lo que él ha hecho en mi vida y de lo que puede hacer en la vida de Dios también. Wow, vemos cómo Dios estaba en el asunto, Dios. Cómo te preparó, cómo te entrenó. Imagínate, te entrenó con la música secular para que pudieras entender
todos esos sentimientos, todas esas emociones, todas esas tormentas en el interior de una persona para después usarte. Me hace recordar cuando Dios preparó a Moisés en la casa del faraón, ¿verdad? Háblanos de tus inicios en tu carrera musical. ¿Cómo entendiste que tu música tenía que ser grabada para que trascendiera fronteras y llegara tu mensaje a miles de personas? ¿Quiénes te apoyaron y quiénes te impulsaron? Pues mira, la primera grabación que yo hice fue en un estudio en Puerto Rico, la pagó mi abuelo. De hecho, que todavía estaba vivo y me acuerdo que era un estudio en una montañita, en una casita en la parte de atrás de la casa y fue la primera vez que me escuché en unos audífonos. Fue una experiencia muy, muy rara porque cuando tú te escuchas así tú mismo es algo raro. Mi abuelo también grabó en esa canción, grabó el intro de esa canción y después yo empecé rapeando de ahí en adelante. No sé hoy día dónde está esa canción, tiene que estar por ahí en una memoria o algo así. Esa fue la primera vez. Después Dios me dio la bendición de grabar en el estudio de Sandy. No sé si se acuerdan de Sandy, que le produjo muchos discos a Manimonte. Tuve la oportunidad de grabar ahí, me conecté con él. Él estaba haciendo un disco, el disco de los Violentos 2 para ese tiempo. Y recuerdo que casi entro en ese disco. Mi papá me pagó esa grabación. Viajamos hasta allá, hasta donde vivía en Isabela, de Calley, donde yo vivía, Isabela, Puerto Rico, eran como 3 o 2 horas. Viajamos ese viaje largo, fue una experiencia súper bonita. Él tenía distrofia muscular. Entonces, él para poder manejar los controles, para poder hacer todo, tenía que apoyarse de una manera, a veces tenía que coger un brazo con el otro brazo y como que levantarlo así. Entonces, toda esa experiencia para mí fue como que, wow, fue como que Dios me está llevando. Entonces, estar en ese estudio tan legendario, que lo escuché por tanto tiempo, y después yo estar ahí y poder decir Aldi Studio en mi canción, era como que algo que me seguía marcando. Dios me seguía marcando por medio de esas cosas. Luego de eso, años después, bueno, no quiero adelantarme porque no sé qué me van a preguntar, sí, pero años después Dios siguió abriendo otras puertas y continuamos caminando por ahí. Cuéntanos, ese mensaje que llevan tus canciones, ¿qué deseas lograr al momento de que transmites cuando cantas? ¿Qué deseas lograr en lo que hay en tus canciones? Mira, yo tengo un estilo de componer y de crear mis canciones. Y es el siguiente. Yo trato de escribir de manera que la otra persona pueda escuchar la canción y diga, yo también estoy pasando por eso, yo también he estado ahí, yo también he experimentado eso. Ahora mismo estoy escribiendo una canción que se llama Suficiente. Y el coro habla de que Dios ha sido suficiente para mí en el pasado y el presente. Ha sido paciente conmigo. Son cosas que yo vivo realmente, son sentimientos reales que yo siento hacia mi papá, hacia Dios. Y trato de hacerlo de esa manera porque no escuché a Héctor Delgado decir una vez, no hay mejor predicación que la que uno vive. Entonces trato de componer desde ese punto de vista y eso es lo que quiero lograr. Lo que yo hago viene con muchas cosas. Lo que yo hago tiene 2 partes. Tiene una parte empresarial, una parte, estamos en una industria musical. Lo que yo hago se convierte en un producto, se vende en las tiendas digitales, le dan stream y todo eso, pero hay otro lado que debería ser el primero, pero mucha gente lo ponen de segundo y eso se nota en la música de ellos y en la manera en que se mueven, que es el evangelístico. Yo necesito que a la hora de mi canción comenzar a sonar en unas bocinas y que las personas la escuchen, yo necesito que pase algo en el corazón de la gente. Yo necesito que
pase algo, o sea, sea lo que sea que Dios tenga que hacer con esa persona, que en el momento que ellos escuchen mi canción, así el rompecabezas del proceso de esa persona sea de 100 piezas, que por lo menos mi canción aporte 1 o 2 piezas al proceso de Dios con esa persona, en la vida de esa persona. Entonces, no hay otro propósito. Como digo, hay muchas otras cosas que conllevan esto, pero al final del día, cuando lleguemos allá arriba, Dios nos va a pedir cuál fue el coro más duro que escribiste, cuál fue tu colaboración más grande, cuántos oyentes mensuales tenías en Spotify. Dios me va a preguntar con qué corazón escribiste y cuál era tu fin. Tremendo. Eso es lo que me va a preguntar. Entonces, desde ahí yo compongo, desde ahí yo hago música y con esa intención. Qué bendición. Vemos que en esta etapa de tu vida estás más maduro y sigues siendo el verdadero mensajero del Señor, ¿verdad? ¿Cómo has logrado ese crecimiento en tu vida espiritual y ministerial? Bueno, si te digo que es mi relación con Dios, te mentiría, porque soy ser humano y soy imperfecto, o sea, fallo, no estoy de rodillas todos los días a las 5 de la mañana, no tengo mi cara en una Biblia 24/7, no. Pero sí, nunca me he olvidado de todas las veces que he visto a Dios en mi vida. Así es. A pesar de mi caminar imperfecto, veo a Dios en mi vida por medio de mi salud, veo a Dios en mi vida por medio de mi familia, por medio de mis hijos, por medio de todas las veces que quizás he salido a la calle y quizás tuve la posibilidad de no regresar a mi casa, y regreso siempre. También por las cosas que sigue haciendo dentro de mí, cosas que va cambiando dentro de mí, en mi corazón. Yo soy una persona yo era bien emocional, era una persona bien emocional y lo sigo siendo, pero antes era emocional al punto de que mis emociones me controlaban. Y con el pasar del tiempo, el Espíritu Santo me ha ayudado a tener más dominio propio en cuanto a eso, y a coger las cosas más suaves. Y en los momentos donde de repente mis emociones quizás tratan de llevarse lo mejor de mí, hago algo que no hacía antes, y es que me pongo en las manos de Dios. Me detengo y digo: Señor, aquí está mi corazón, aquí están mis emociones, aquí está mi mente. Entonces creo que eso es lo que me ha ayudado a madurar y a crecer, el hecho de que sigo siendo imperfecto, pero dependo de Dios 100%. Sé que hace un tiempo atrás yo le decía a mi esposa, yo le decía: wow, sabes que me he dado cuenta de algo, que aunque esto parece clichoso y que todo el mundo le dice: sin Dios yo no puedo, llegó un punto de mi vida que ahora, reciente, que yo le dije a mi esposa: yo sin Dios no puedo. O sea, yo sin Dios yo soy un mal esposo, sin Dios yo soy un mal papá, sin Dios yo soy un mal hijo, sin Dios yo no puedo hacerlo. Y ahí comencé a, como te digo, a entrar en esa dependencia. Todos los días me levanto y tengo que ponerme en las manos de Dios. Y creo que el día que dejemos de hacer eso como cristianos, regresamos a quien éramos antes. Y es interesante todo lo que acabas de decir, porque eso es lo que busca Dios: seres imperfectos que reconozcan sus faltas, sus errores y su dependencia de Él, ¿verdad? Bueno, recientemente has traído un sonido muy renovado, fresco y competitivo en tu género musical, pero vemos que has mantenido tu propósito, esa autenticidad que te caracteriza. Cuéntanos alguna experiencia que hayas vivido durante tu carrera musical que haya impactado tu vida. Mira, pues en cuanto al sonido, pues la música va cambiando, hay que estar atentos a esos cambios, y también uno retarse cómo uno puede evolucionar, hay una palabra, se me olvida, pero sí, evolucionar. Son muchos años de práctica, son muchos años de experiencia, son muchos años de
de estar alrededor de más personas que hacen lo mismo que yo y simplemente he sido un fiel estudiante de todo. He sido un fiel estudiante de los ministerios de otras personas, de la manera en que han llevado sus carreras. Hay muchos referentes, entonces he agarrado un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá y lo he combinado con la esencia que Dios me ha regalado, que me caracteriza. Y bueno, en todos los viajes y las actividades que he tenido, de las cuales he podido participar, siempre me encuentro con un público que no son miles de personas, pero siempre hay esos dos o tres que se me acercan y me hablan de cuánto mi música ha sido de bendición para sus vidas a través de los años. Y eso pues me impacta y me motiva a seguir, porque a veces, por ejemplo, esta entrevista, yo creo que no hacemos una entrevista desde julio, y mi manejadora me habló acerca de esta entrevista y pues yo decía, ok. Entonces te sientes como que fuera de forma, como que wow, hace tiempo no hago una entrevista. Pero esto es como un recordatorio de que Dios diciéndome, mientras tú estás en tus quehaceres de hogar y siendo papá y siendo esposo, yo no dejo de hacer cosas a través de lo que he puesto en ti. Entonces, sí, cosas como estas son las que me motivan a seguir evolucionando y me dan más hambre de seguir haciendo el trabajo de Dios por medio de la música. En tu trayectoria musical y ese camino musical que has cultivado, has hecho colaboraciones. Yo creo que Yariel es uno de los, yo lo diría así, ahora se ven mucho las colaboraciones, pero Yariel hace 13 años hizo una colaboración y yo creo que fue, sí, uno de los pioneros en este género urbano, porque, listo, salían dúos, ¿te acuerdas? En este género salían dúos, hoy existen muy pocos dúos. Ayer hablamos con unos amigos tuyos. Así es. ¿Sí? Con Infusión. Oh, ok, sí. Y son muy pocos los dúos, pero en esto de las colaboraciones, esto era novedoso en ese tiempo. Has estado con Alex Zurdo, Manny Montes, Goyo y Josué, Escogidos. Has estado con digamos, sí, también. Y cuéntanos, ¿qué experiencia te ha dejado todo esto en tu ministerio de haber trabajado con estos artistas y salmistas cristianos? Wow, bueno, primero que cualquier cosa, ahora, o sea, mi manera de ver las colaboraciones antes, sinceramente, estaba inmaduro en el juego. Entonces, para mí eran como un símbolo de crecimiento. Cuando tuve la colaboración con Alex Zurdo, fue algo que me tomó por sorpresa, porque ya cuando empiezo a escuchar a Manny Montes, cuando encuentro el disco de él, empiezo a conocer a todos los demás, a Funky, a Alex Zurdo. Entonces, llegar a trabajar con Alex Zurdo en ese tiempo fue como que, wow, un sueño cumplido, algo grande, algo increíble. Después de eso, colaborar con Manny Montes, colaborar con Goyo, colaborar, bueno, con todas estas personas. Hoy día miro las colaboraciones de manera diferente, las miro como una oportunidad para entrar en un terreno que no es mío, para poder dejar un pedazo de lo que Dios me ha dado. Entonces, siempre he estado abierto a las colaboraciones. Con cualquier persona que yo he colaborado, si te dicen lo opuesto, que Dios lo reprenda, pues miente. Pero me encanta colaborar. Tengo obviamente mis estándares, tengo mis reglas, y no hablo de economía, hablo de excelencia. Me gusta darle lo mejor a Dios. Entonces, soy muy abierto a las colaboraciones y me gustan porque, como te dije, me da esa oportunidad de entrar en un terreno que no es mío y poder expandir lo que Dios me ha dado y apoyar a otras personas también, como a mí me apoyaron en mi momento. Sí, no, y todos los que han colaborado contigo, ellos hablan maravilla, dicen que eres el mejor. Así me gusta, muy bien.
Vemos que no paras de trabajar y de producir, Ujú. tanto así que produjiste una ola de lanzamiento en el 2023, en el 2024 y ahora en el 2025. Estos trabajos reflejan tu capacidad de mantenerte constante sin perder tu esencia de tu mensaje cristocéntrico. Cuéntanos cómo logras conseguir todo esto. Ay, muchacha. Presume. Sí, me cuesta. Me hiciste una pregunta ahorita que no te respondí, y es que yo hago aparte de hacer música. Yo tengo mi trabajo cotidiano normal. Yo trabajo en un aeropuerto. Hago la seguridad. No sé si han viajado en algún momento. Cuando vas a montarte, tienes que pasar por seguridad, quitarte los zapatos, te chequean. Eso es lo que yo hago. Acá básicamente son entidades antiterrorismo. Lo que hacemos es asegurarnos de que no traten de pasar bombas, armas, pistolas, cuchillas, cosas así. Entonces mi trabajo pues demanda mucho de mí. Trabajo 40 horas a la semana. Tengo una esposa que también tiene todas sus cosas pasando. Tengo un hijo de 5 años que es muy activo. Habla mucho, pregunta mucho, todo el tiempo quiere jugar, todo el tiempo quiere hacer algo. Entonces, a veces, bueno, siempre me cuesta poder sacar tiempo para seguir construyendo lo que Dios me ha permitido construir hasta hoy. Entonces, trato de tener el mejor balance que pueda posible, mucha disciplina, mucha organización, y a veces es a la fuerza, pero creo que no, aunque sí he tenido muchos momentos donde quiero detenerme y soltar todo, los tengo y creo que los voy a seguir teniendo. A veces entras en duda de que será que Dios quiere que yo siga haciendo esto, será que Dios quiere que yo me detenga, pero siguen ocurriendo cosas que siento yo que es Dios diciendo, mano, tienes que seguir. Entonces nada, peleamos, tenemos que pelear por la bendición de Dios y tenemos que pelear por llevar a cabo el llamado que sentimos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que no es fácil, pero se puede. Ok, qué bendición. Bueno, a mí me parece que vamos a escuchar una canción que bueno, no es nueva, ahora hablamos de lo nuevo. Se llama Si Alguna Vez. Vamos a escuchar esta canción y ya regresamos. Detrás de la canción. Si alguna vez me ves en otro lugar lejos de ti, fuera de tu voluntad, no me permitas seguir caminando. No me permitas seguir caminando. Si alguna vez me ves en otro lugar lejos de ti, fuera de tu voluntad, no me permitas seguir caminando. No me permitas seguir caminando. Y no permita que yo siga este caminar, porque si tú no estás conmigo jamás puedo continuar. Y no te alejes, solo quédate a mi lado. Estoy seguro que contigo estaré yo confiado. Conforta mi alma, tú me llenas de calma. En el valle de sombra, tu palabra es mi arma. No temeré amar si solo tú me acompañas. Me funde aliento, ya nada me engaña. Enderezas mi camino, voy rumbo a mi destino. Declaro ha sido fuerte, pero tú eres el divino. No permita yo ser sabio en mi propia opinión. Dirige estos pasos a tu Si dirección. alguna vez me ves en otro lugar lejos de ti, fuera de tu voluntad, no me permitas seguir caminando. No me permitas seguir caminando. Sigo al pie de la batalla, pero quiero que esto termine. Por eso te pido que me ilumines. Si tú no estás envuelto, pues mi futuro está muerto. Si tú no estás presente, ya no entro. Y es que si tú no estás presente, nada es igual. Contigo todo siempre obra para
lograr sacar los falsos que no me quieren ver bien. Y si en algún momento vuelvo a tropezar, recuerda que Si alguna vez me ves en otro lugar lejos de ti, fuera de tu voluntad, no me permitas seguir caminando. No me permitas seguir caminando. Si alguna vez me ves en otro lugar lejos de ti, fuera de tu voluntad, no me permitas seguir caminando. No me permitas seguir caminando. yeah, yeah. Estos fueron Triple Seven. Aoi Pichi. Yariel, Daniel Garriel, Kemi, Ritmo Factory, Rise Music. Bueno, y continuamos aquí con nuestro hermano Yariel, más conocido como Yariel, pero se llama Alexander Vidal. Una entretenida historia, una bendición. Nos comenta qué hace, nos comentó su testimonio y recordó muchas cosas que la verdad nos conmovieron bastantísimo. Así. Vemos que Yariel no para de trabajar, ¿verdad? Mira todas estas canciones que impactan la vida del ser humano gracias al depósito que Dios ha puesto en él. Bueno, vamos a hablar de lo último, de lo nuevo, de tu último lanzamiento. ¿Qué hay detrás de todo este proyecto musical? ¿Cómo nació? ¿Qué te costó? Porque nos acabas de decir que te cuesta el ministerio, la unción que portas, la unción que carga, eso tiene un precio muy alto que pagar. ¿Qué te llevó a sacar toda esta producción? Cuéntanos. Bueno, estaba hablando de mi última canción, Samuel. Así es. Ok, bueno, esa canción fue una canción que le dediqué a mi hijo. Hace tiempo pues quería componer una canción para él. Tuve mucho tiempo, llevo 8 años casado y yo creo que los primeros 4 o 5 años mi esposa decía, ¿por qué no me dedicas una canción a mí? Todo el mundo dedicándole canciones a sus esposas y yo no sé qué. Y bueno, y por fin le compuse una y se la dediqué. Y entonces después me empezó a reclamar que no, que tu hijo, que por qué no le compones una canción a tu hijo, que todas estas canciones. Y yo le explicaba a ella, yo le decía, es que yo no puedo forzar algo. O sea, tienes que dejar que Dios me lo dé, que Dios me lo ponga en la mente, en el corazón, en la inspiración. Hasta que por fin estoy en el estudio una noche, encuentro una pista que me encantó demasiado, me entró muy adentro de mí, de mi corazón y empecé a componer y salió la canción de mi hijo. Recuerdo que usualmente yo trabajo las canciones por parte, me siento 3-4 horas, trabajo una parte, la cierro, sigo haciendo lo que estoy haciendo, después regreso en otro día. Esta canción era algo tan especial para mí que yo no podía detenerme hasta que yo terminara la canción completa. Y me acuerdo que empecé a trabajarla a las 11 de la noche y terminé a las 7 de la mañana, ya cuando mi esposa y mi hijo se estaban levantando. Toda una jornada. Toda la noche. Y fue una canción muy especial, fue una canción que la compuse desde 2 puntos de vista. El primero, desde lo que empecé a experimentar como papá y también de lo que me hizo falta como hijo. Nosotros como papá no somos perfectos y sé que cuando mi hijo crezca quizás me va a reclamar cosas, me va a cantar todas las que hice o no hice, etcétera. Y pues yo tengo papás y de mi parte siento que me hicieron muchas cosas de parte de ellos. Me hicieron falta muchas cosas. De parte de ellos nunca me faltó un techo sobre mi cabeza, nunca me faltó ropa, nunca me faltó comida, nunca me faltó quizás que me llevaran un juego de baloncesto, que mi papá me pagara una sesión de estudio. Nunca me faltó nada de eso.
Pero cuando me convertí en papá, comencé a experimentar cosas que nacían dentro de mí hacia mi hijo que yo no vi, que yo recibí de parte de mis papás. Mis papás me tuvieron muy jóvenes. Mi mamá me tuvo a los 16 años, mi papá tenía 18. Y sé que eran niños, básicamente. Entonces, ha sido un camino poquito el yo poder entenderlos, porque me tuvieron súper jóvenes, niños, el poder entender, quizás no recibieron mucho de lo que yo le estoy dando a mi hijo, y ahora que soy papá y estoy viendo lo que yo le puedo dar a él, no lo recibí de parte de ellos, quizás ellos no lo recibieron tampoco. Entonces Dios pone en mi corazón tener gracia con ellos y ¿me entiendes? Y extenderle esa gracia que Dios extienda hacia mí. Pero después hay otra parte que es mi niño interior, como que no, pero porque yo sí puedo cambiar y porque yo sí puedo proveer eso y porque yo no lo recibí. Entonces es una canción que la compuse desde dos puntos de vista diferentes. Es una canción que en una de las ocasiones que la estaba escuchando, estaba en el cuarto con mi esposa y recuerdo que comencé a llorar de manera incontrolable. Y sé que en ese momento Dios estaba con sus propias manos tejiendo partes de mi corazón que necesitaban ser reparadas. Es una canción que también la hice con la intención de poder despertar una chispa en los corazones de los papás que están allá afuera, que quizás no tienen una relación con sus hijos, que quizás no cultivan una relación con sus hijos, motivarlos a hacerlo, porque a la larga ese es nuestro legado. Mi hijo se llama Samuel es mi legado. Lo que Samuel sea mañana como hombre va a depender de lo que yo deposite en él hoy, lo que yo le modele hoy, lo que yo haga con él hoy. Entonces mi propósito a través de mi música es ese, poder encaminar a las personas hacia Dios, hacia el corazón de Dios, a la presencia de Dios. Y con esta canción yo quería hacer eso también a la misma vez. Yo quería exhortar a los papás que quizás no tienen una relación con sus hijos a que se detengan y se den cuenta todo el daño que les están haciendo a sus hijos y todo lo que ellos se están perdiendo también. Entonces, ese fue mi último lanzamiento. Como te dije, salió hace muchos meses atrás, pero es una canción que hace tiempo no la escucho, pero cada vez que la escucho me regresa de nuevo esa noche que la empecé a componer. Esta canción tiene un poder impactante, porque como lo que acabas de decir tú, para tú poder ser un buen papá necesitas a Dios. Tal vez tus padres en ese momento no tenían a Dios y estaban inmaduros porque, como dices tú, eran unos adolescentes, una responsabilidad muy grande. Y si no hay quien los guíe, quien los oriente, pero yo pienso que Dios te escogió a ti, te entrenó, te capacitó, te hizo vivir todas estas cosas para usarte en estos tiempos como ese remedio para sanar muchos corazones, porque hay una necesidad tan grande de sanar el corazón. Y le doy gracias a Dios por tu vida, porque tienes un mensaje muy claro: acercar las almas a Dios y usar tu música como puente para conectarlos hacia Él. ¿Qué te lleva a demostrarle a la gente que la música urbana también puede ser un altar de adoración a nuestro Dios? Bueno, todo lo que Dios ha hecho en mí por medio de la música urbana. O sea, todo comenzó con un disco de Manny Montes y gracias a Dios, pues hoy día Dios ha hecho muchas cosas en mí por medio de la música de otras personas que yo he escuchado, música urbana, y también por medio de mi misma música. A veces yo escucho mis propias canciones y me dan, como decimos nosotros, me dan una galleta en la cara. O sea, de mis mismas canciones diciéndome: ten fe, Dios es tu todo. ¿Por qué te agobias? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no tienes fe? ¿Me entiendes? Mis mismas canciones. Y gracias a eso también, pues,
Dios me ha dado la oportunidad de entiendo por medio de lo que escucho de otras personas, que soy un referente dentro de la música cristiana. Y le doy gracias a Dios por eso, porque es un privilegio ser eso, y es una responsabilidad. Entonces, esto ha sido un camino bonito, donde Dios me sigue sorprendiendo, donde Dios me sigue dando el honor de estar en su equipo, y lo continuaremos haciendo hasta que Dios de alguna manera u otra me diga, mira, ya. Pero seguiremos porque hay mucha gente que necesita un abrazo de parte de Dios, y quizás no van a una iglesia, no escuchan una prédica, quizás no hay nadie alrededor de ellos que se lo den. Así es. Pero quizás Dios se lo puede dar por medio de una de mis canciones, así que Wow. ese es mi deseo y esa es mi misión. Oye, Yariel, yo le quería preguntar algo. Cuéntame. ¿Cómo te conectas, por así decirlo? Nos decías ahorita de que o sea, estabas como un poquito, sacas una canción hace ratico, hace poco la escuchas otra vez y te conectas enseguida. ¿Cómo haces, más bien, cómo te conectas? Ahorita nos hablabas de que toda una jornada te tomó la canción. ¿Cómo te conectas con el tema? ¿Lo compones? ¿Sacas la parte rítmica o armónica? ¿Cómo haces todo eso para después plasmarlo a canción? Bueno, primero tengo que sentirlo. Es lo primero. Yo he escrito muchas canciones, tengo muchas ideas incompletas. Y hay ideas que hago a veces, que me está pasando ahora con esta canción que estoy componiendo ahora. La hice como una idea y como que no la sentía, y entonces al pasar los días escuchando y eso, entonces empecé a sentirla, y ahí empecé a desarrollarlo más. Entonces tengo que sentir la canción, tengo que tener un sentir también de parte de Dios, como que yo puedo decir en esta canción que sea sólido, que sea algo que realmente hable a las vidas de las personas, que no sea letra vacía. Es lo primero, o sea, tengo que sentirlo. En el proceso de composición y de creatividad, antes yo hacía algo que me limitaba mucho, y era que yo buscaba letra primero, ok, de qué voy a hablar, qué es lo que voy a decir, y lo escribía, y entonces yo le buscaba melodía. Y de un tiempo para acá, lo que hago usualmente es que pues tengo la bendición de tener una computadora, un micrófono, tengo mis equipos para poder hacer mis grabaciones. Yo abro el proyecto, pongo todos los efectos que necesito y todo eso, me pongo los audífonos, pongo la pista que escogí, que me gustó, que la sentí, y empiezo a tararear disparates en el micrófono. Empiezas a fluir. Na 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 na. Ok. Na 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 na. Infinito, infinito eres tú. Lo grabo, lo escribo. Y así voy, poco a poco. o sea, te llega como una revelación y Exacto. empiezas a fluir. O Ya sea, yo hace tiempo yo no escribo en libreta. Antes yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo escribí en una libreta. no, pero ya eso es otro nivel, ya eso es sobrenatural. Eso No, es o sea, un talento bien grande. No, ya eso es de otro mundo. O sea, No, o sea, a lo que me refiero es que ya yo, en vez de escribirlo, ya Enseguida vas grabando. gracias a Dios tengo la bendición de tener. Hay gente que no tiene ese recurso, ¿me entiendes? Sí, yo lo que estoy diciendo es en serio, ya eso es algo sobrenatural que el Espíritu Santo, o sea, te toma y te lleva a otra dimensión y fluyes. Dios, yo pienso que Dios me va a dar, me tiene que dar, porque es que te digo, hay veces que yo me siento, y si yo me siento a decir, voy a componer una canción,
no me sale, no. Tú no inventas, tú fluyes, o sea, das del depósito que Dios deposita en ti, ¿no? Y eso ya vemos por qué estas canciones Son tan profundas. son profundas y cumplen el propósito por Así el es. cual Dios Porque usa hay una característica bien grande. Él primero la siente. Sí, Y lo que se siente es lo que se transmite. Claro. Yo he escuchado infinidades de canciones y pueden estar vacías, pero algo que hay que destacar en las canciones de Yariel es que transmite. Él decía que yo tengo que sentir esto. Por eso te preguntaba, ¿cómo te conectas tú con una canción? Ya lo más importante es sentirla. Sí, exacto. Yo la siento y como te dije hace un ratito atrás, yo no escribo nada que yo no sienta, que yo no esté pasando, que yo no haya experimentado, que yo no vea, que yo no invento. O sea, tú nunca vas a escuchar, por ejemplo, y esto es una interioridad, tú nunca vas a escuchar una canción de mía hablando de hablar en lengua, porque yo nunca he hablado en lengua. yo también. Yo nunca he sido bautizado con ese don, entonces nunca tú me vas a escuchar a mí hablando de eso. Tú nunca me vas a escuchar a mí hablando, por ejemplo, de esto se escucha mucho en las canciones de tenis, de Jordan, de esto. ¿Por qué? Porque yo no uso Jordan. Yo no compro tenis así. Yo casi no me compro ropa. Yo me compro ropa. Yo ando así todo el tiempo. Si ves todas mis entrevistas, con la misma gorra, la misma camisa, yo no me compro ropa. Yo solamente me compro ropa cuando tengo un video, cuando tengo una sesión de fotos o algo así. Pero, o sea, a lo que te quiero llevar con eso es, yo nunca voy a hablar de algo que yo no he experimentado en carne propia. Nunca. ¿Por qué? Porque a la hora de yo transmitirlo, no lo voy a transmitir bien porque no te estoy hablando, cantando de algo que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, creo que esa es la clave. O sea, si tú cantas y escribes de algo que no tiene nada que ver contigo, algo con lo cual no tienes conexión, la gente va a escuchar las canciones y va a decir, ok, pero canta de algo que Dios te ha hecho experimentar en tu vida, y eso es lo que hace la diferencia al tú poder escuchar una canción que te transmite y la sientes versus escuchar una canción que no te transmite nada y no la sientes, ¿entiendes? Sí. Bueno, Yariel, yo te voy a confesar algo, y eso Ajá. lo siente el oyente. Porque yo te voy a decir una cosa, que aquí llegan canciones, las escuchamos y él me dice, ven, escuchemos esta canción. Y yo digo, no, pero yo no siento nada, eso. Entonces, y él dice, entonces no va. Pero entonces, al solo escuchar una canción y empieza, uno dice, oh, qué revelación tan profunda, qué presencia, o sea, eso se siente. Claro. Lo que tú sientes allá, Dios hace el mismo efecto en cada oyente, en nosotros que somos aquí los que programamos la música, y uno dice, no, aquí no vamos a colocar música por solo llenar espacio. Aquí tenemos un propósito y es transformar vidas, cambiar la mentalidad y conectar a la gente con Dios. Y entonces las canciones influyen mucho, lo que tú acabas de decir, uno no puede dar de lo que nunca tiene y uno no puede hablar de lo que nunca ha vivido, porque es falsedad, y en cambio aquí Dios, todo es verdad, todo es luz, todo es transparencia, y vemos que eres muy auténtico, ya vemos que es auténtico porque todo viene del Señor. Claro. ¿Qué viene para Yariel? ¿Vas a seguir grabando? ¿Vas a sacar algún nuevo video? Mira, pues ahora mismo estoy teniendo una transición un poquito difícil. Estoy trabajando con un productor nuevo. Sigo trabajando con mis productores con los cuales acostumbro a trabajar, pero estoy trabajando más de lleno con un productor, y estamos llevando las cosas un poco diferentes. ¿A qué me refiero? A que yo pienso que he logrado tener una consistencia al pasar de los años, pero no el nivel de consistencia que estoy apuntando a tener. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos trabajando, pero sin prisa. Estamos trabajando sin prisa, estamos tratando de tener una colección de canciones, por lo menos de 6 a 10 canciones.
ya con todo listo, carátulas, conceptos, videos, visuales, todo eso, para entonces empezar a sacar música. Es una transición difícil porque tú sientes que la gente te va a olvidar. Tú sientes que la gente te va a olvidar, que te vas a desaparecer por tanto tiempo y la gente ya se va a olvidar de ti. Los números van a bajar, esto, lo otro. Pero Dios me ha demostrado que no. Dios me ha demostrado que me ha dicho, tómate tu tiempo, escribe, compone, crea toda la música que te voy a dar. Cuando todo esté listo, entonces eso es lo que estamos haciendo. Estoy grabando, escribiendo, preparando para entonces salir. Gracias a Dios pues me ha dado la oportunidad de no mantenerme completamente ausente. Acabo de salir en el disco de mis amigos de Infusion, que ellos somos amigos desde hace mucho tiempo. Vivimos aquí cerca. Dios me dio la bendición de poder salir en ese disco. He podido participar en otras colaboraciones. Ahora 777 acaba de revelar el tracklist de su disco. Ya por fin puedo decir que vamos a estar participando en ese disco también. Es una bendición, es un sueño hecho realidad. Y bueno, y seguimos. Sé que Dios, lo que se hace con el corazón, lo que se hace con amor y con dedicación, Dios lo respalda. Entonces es algo que también he hablado con Tania, ¿sabes? Tania, pues tenemos unos planes y queremos hacer, y le he dicho a Tania, démonos un tiempo, vamos a prepararnos bien, y cuando arranquemos de nuevo, vamos a arrancar sin parar, firme, porque es difícil, a veces es difícil encontrar el tiempo de componer, de hacer canciones. Económicamente también hay que tener dinero para poder hacer estas cosas. Entonces yo no tengo las facilidades de componer una canción hoy, grabarla mañana, filmar el video la semana que viene y lanzarla, y hacer eso de manera consistente. O sea, yo no puedo hacer eso, pero si yo me preparo con tiempo, pues puedo proveer esa consistencia. Y la gente hoy día, la música va muy rápido, la gente escucha una canción hoy, ya a la semana te están pidiendo otra, están saliendo, yo creo que escuché el otro día que salen sobre 7 millones de canciones diarias. Wow. Entonces está todo tan saturado que desde el punto de vista musical y el mercado y la industria y todo eso, si no te mantienes consistente, no es saludable para la carrera de un artista. Entonces hay que ser estratégico. En eso estamos trabajando ahora, estamos creando los temas. Vienen unas colaboraciones súper brutales. Quisiera darte un adelanto, pero no puedo. Pero créeme que en el 2025 vamos a seguir trabajando y estamos preparando el caballo para la carrera. Así que el 2026 va a venir con todo, como decimos. 2026, mala mía, sí. Vamos a estar pendiente. Con la ayuda de Dios. Vamos a estar pendientes y queremos saber cómo te encuentras en las plataformas digitales, en redes sociales, cómo estás en Spotify. Mira, estamos como Yariel en todos lados. Spotify, estamos como Yariel. En Instagram, Yariel Oficial. Facebook, Yariel Oficial. Y YouTube, donde está toda nuestra música, los videos, todo está ahí. Yariel Oficial TV. Yariel Oficial TV. Ahí pueden agregarnos. Para eventos, cualquier contratación, cualquier invitación, tenemos la información de Tour Comunicaciones, que es nuestra agencia de medios y de manejo, con Tania Zarate. Eso está en la biografía de nuestro Instagram. Y estamos a la mayor disposición de trabajar para Dios y de traerle buena música a la gente. Wow, hoy hemos aprendido mucho con Yariel, esa impresionante historia que de verdad va a ser de gran bendición para muchas personas que están esperando este depósito que él acaba de soltar. Una cosa,
Me gusta porque él no corre. Y la palabra dice que esto no es del que corre ni del que se afana, sino del que Dios tiene misericordia. Y lo bueno de Yariel es que cuenta con el respaldo de nuestro Dios. ¿Qué mensaje le darías a todos aquellos jóvenes que se encuentran perdidos en el mundo y que piensan que no son dignos de acercarse a Dios, que han pasado por todo este proceso que tú has vivido? Lo único que puedo decirles es que le den una oportunidad a Dios. Wow. Y digo que es lo único que puedo decir porque lamentablemente a veces la gente, por más que tú le hables de Dios, Dios tiene una cita con esa persona específica en un día y una hora específica. Entonces, que le den una oportunidad a Dios, que es la mejor decisión que van a tomar, es la decisión más retante que van a tomar, pero es la mejor decisión. Continuarán caminando por la vida, afrontando las mismas dificultades, los mismos retos, pero no solo, sino con el más poderoso a su lado y que va a facilitar las cosas. Así que eso es lo que le puedo decir a todas esas personas, todos esos jóvenes. Wow, interesante, importante este consejo, ¿verdad? Un saludo para toda esta audiencia que se encuentra escuchando a Alexander Vidal, más conocido como Yariel. Claro, un saludo a toda mi gente de Colombia, de todas las ciudades, Cali. Aquí Medellín, estamos en Barranquilla, la costa. Barranquilla, iba por ahí. Barranquilla, Pereira. Medellín. Se me van de la mente ahora mismo, Medellín. A toda mi gente linda de Colombia, tengo a Colombia muy, muy cercana a mi corazón. Mi esposa es caleña. Wow. La conocí en uno de mis viajes allá a Colombia, entonces un saludo a toda esa gente, un saludo a los oyentes de Osana Radio 94.6 FM, sigan escuchando, sigan aquí conectados, donde yo sé que transmiten música con propósito y música que tiene algo para tu corazón y para tu vida espiritual, y gracias a todos los oyentes por conectarse en esta noche. Ok, bendiciones mil y a ti. Gracias por este tiempo que nos has regalado. La verdad que ha sido de suma bendición. Que el Señor coloque esa gracia cada día sobre tu vida, sobre tu familia y sobre este ministerio que la verdad es que es muy impactante para muchas vidas. Sí, que Amén. el Señor te regale una nueva unción poderosa y te dé todos los recursos del cielo, tanto materiales como espirituales, para que sigas impactando vida con esa música como lo vienes haciendo desde hace años. Te bendecimos desde Osana Radio, la estación que te conecta al cielo, y cuenta con nuestro apoyo. Amén. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un Gracias. placer. A ti. Bye. Creando mensajes.